Queridos hermanos, hay sufrimiento y dolor, hay miseria en este mundo, y en tiempo de crisis las religiones se unifican. En tiempo de crisis las religiones adoran juntas, oran juntos, y ese es el plan, de que en tiempo de crisis todos se unifiquen para orar a sus diferentes dioses. La pregunta es, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿aprueba Dios que todas las religiones le oren a sus diferentes dioses? Es decir, a sus diferentes identidades como dioses. ¿Es este plan de Dios para que haya paz en el mundo? Al momento hay una nueva guerra en Israel. Israel contra Palestina, Hamás, en Gaza. Mucho sufrimiento, mucho derramamiento de sangre. Por una parte, los que atacaron primero, y por otra parte, los que siguen atacando aún a la sociedad, a los pueblos, a las personas civiles. La guerra está causando derramamiento de sangre. Y por esta crisis que está llevándose a cabo en el Medio Oriente, las religiones se unen. Este es un factor unificador, unifica las religiones. Hay llamados de todas las diferentes religiones a participar en encuentros interreligiosos, a participar de ceremonias religiosas para orar juntos, las religiones del mundo. Y la pregunta será explicada de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Aprueba Dios esto? ¿Es el plan divino de que las religiones se unan a orar en tiempo de crisis? Estudiaremos este tema. En México ha habido una catástrofe natural en Acapulco y las ciudades vecinas. Una destrucción grande. Esa es otra crisis. Antes del fin del mundo viene una gran crisis global donde habrán muchas catástrofes naturales y será el momento en que se harán llamados por medio de los gobiernos, entidades religiosas, se harán llamados a orar juntos todos a sus diferentes dioses. Llamado mundial a orar juntos. Y no solo eso, un llamado a adorar juntos en día domingo para mitigar los efectos del cambio climático. Y será un llamado global a que se adore en día domingo y a que oren todos juntos. Así que lo que estamos viendo allá en el Medio Oriente es un principio de dolores. Oremos primero. Nuestro buen Padre que está en el cielo, primeramente damos gracias por su palabra. Agradecidos estamos por el cumplimiento de las profecías bíblicas. Agradecidos por la dirección del Espíritu Santo con nosotros. Pedimos nos dé sabiduría para poder presentar bien este tema. Pedimos que nos ayude a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Pedimos que nos ayude a aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta noticia vemos el Consejo Interreligioso de Bolton organizará una vigilia por la paz en Gaza. Y este es un consejo del gobierno. Es que hemos visto que ya en todos los gobiernos del mundo se ha instalado un ministerio en el gobierno que se llama Consejo Interreligioso. Y en muchos de los países del mundo esto está avanzado ya. En los diferentes municipios hay Consejo Interreligioso. Y aquí tenemos el Consejo Interreligioso del gobierno de la ciudad de Bolton. Y ellos organizarán una vigilia por la paz en Gaza.
donde invitarán a las diferentes religiones para que oren juntos. Aquí de nuevo, líderes interreligiosos realizan vigilia de oración, pidiendo paz, mientras se intensifica la guerra entre Israel y Hamás. Así que aquí los líderes interreligiosos orando juntos por la paz. Una vez más, vigilia de oración interreligiosa. En Palo Alto pide paz y denuncia el odio. Una vigilia interreligiosa. Aquí se le está haciendo oración a las diferentes entidades que ellos denominan dioses. Y aquí tenemos una crisis en México, 47 municipios mexicanos en desastre por el huracán Otis. Hay una miseria, hay una gran crisis. Y en estos momentos de crisis, la gente busca a Dios. Bueno, algunas gentes, porque hay pillaje también, hay robos por causa de la hambre que está sucediendo. Pero en momento de crisis, los mandatarios y los líderes religiosos llaman a que todos se unan, en oración. Y aquí tenemos en esta vigilia interreligiosa por la paz y la curación, atrae a más de 100 personas. Entonces vemos que la crisis en el Medio Oriente ha causado una crisis global. Y en medio de esta crisis global se busca que haya unificación de las religiones, que haya unidad interreligiosa. Y este es el pedido de la sede papal. El Papa dice que la unidad cristiana avanza con la oración, el estudio y el trabajo conjunto. Así que aquí nos están diciendo una cosa, que la oración es la que unifica a las religiones. La unidad cristiana avanza con la oración, el estudio y el trabajo conjunto. Y nos dice acá, si a lo largo de la historia las divisiones han sido fuente de sufrimiento, hoy sabemos, debemos comprometernos a invertir el rumbo avanzando por los caminos de la unidad y la fraternidad, que comienza precisamente con la oración, el estudio y el trabajo juntos, dijo el Papa a los estudiosos durante una reunión en el Vaticano en septiembre 14. Así que, ¿qué es lo que hace una crisis? Crea una necesidad, y la necesidad es de orar juntos. Y dice el Papa, la oración unifica. Es por medio de la oración que están unificando a todas las religiones. Y es por medio de esta crisis, una guerra sangrienta, que está haciendo capaz, posible, que las religiones se unifiquen, sean una. Dice acá, evento, oraciones por la paz de la ciudad de York, con un grupo interreligioso al que asistieron líderes religiosos y policías. Nos dice, celebrado en las oficinas oficiales occidentales del Consejo de la ciudad de York, asistieron todas las religiones, judía, musulmana, cristiana, bahá'í, budista, hindú y sikh, que participaron en la oración conjunta. Así que este es un plan interreligioso global, de que en busca de la paz se unifiquen las religiones, que las religiones oren juntas, adoren juntos, y este es un principio de lo que ha de ser la adoración en día domingo, donde los gobiernos y líderes religiosos instarán y mandarán que todo ciudadano y todo miembro de cualquier religión que sea, tienen que juntarse a adorar y a orar juntos. ¿Por qué? Porque la oración, causa de una crisis, produce que las religiones se unan. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los habitantes de este mundo irán en pos de la bestia. Todos adorarán al poder papal representado por una bestia, pero bestia significa que es un poder en este mundo, así como lo fueron las otras bestias para representar a Babilonia, a Persia, a Grecia y a Roma, que eran bestias. Pero aquí dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, así que es asunto de adoración. Y es asunto de supremacía, porque es la sede papal la que manda a todas las religiones. Nos dice acá, oración fúnebre en ausencia celebrada en Rusia para los palestinos asesinados en el bombardeo del hospital de Gaza. Y es interesante ver que este evento interreligioso están haciendo oración por las personas ya fallecidas. Pero la palabra de Dios condena esa práctica, porque los muertos nada saben. Alguien que ya ha fallecido, que ya ha muerto, ya no tiene una segunda oportunidad de arrepentirse porque ya nada sabe, según la palabra de Dios. Así nos dice en Eclesiastés, los muertos nada saben. Su odio, su amor y todo, fallecieron ya. Pero aquí, el asunto de una crisis, de una guerra, hace que las religiones vengan juntas, oren juntos y aún orando por las personas ya fallecidas. Dice, las personas realizan una oración fúnebre en ausencia para los palestinos que perdieron sus vidas después del bombardeo del Hospital Bautista en Ahli, en Gaza. La palabra de Dios nos dice en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Y aquí podemos ir viendo que Dios tiene un remanente. Y ese remanente es un residuo, es un grupo minoritario, pequeño, que va por el camino estrecho, por ese camino estrecho. Pero Dios llama a todos al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda, mas muchos son los llamados y pocos los escogidos. En Mateo 7:13 nos dice el Señor Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así que no hay tal cosa como el universalismo, donde piensan que todos serán salvos. Son pocos los que serán salvos. Entonces ya vamos viendo que ese deseo de buscar la paz mundial, trayendo la unificación de todas las religiones, no es un plan de Dios, no es un plan divino, es un plan de los hombres. Pero aquí nos dice, el Papa anuncia vigilia ecuménica de oración para el sínodo. Y es interesante porque esto es sobre la supremacía papal, porque anuncia, y este anuncio es para que lo acaten todos los evangélicos, todos los cristianos protestantes, y que vengan a encontrarse con el Papa allá en el Vaticano. Que se encuentren para hacer oración por el sínodo de los obispos católicos. Dice así, el Papa Francisco anuncia una vigilia ecuménica de oración que se celebrará en septiembre antes del sínodo de los obispos para encomendar al Señor la labor de los obispos. Así que se llama a los evangélicos, a los protestantes que supuestamente deben estar protestando contra el sistema del anticristo, y el papado los llama que vengan a orar por los obispos. Esto se llama la supremacía papal. Y en Apocalipsis 17:5 nos dice acerca de este sistema, nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que tenemos
a la madre de las rameras, que son las mujeres, las diferentes iglesias apóstatas, y la madre de las abominaciones de la tierra. Hace una invitación, no solamente una invitación, un anuncio. Un anuncio es para que acaten, para que sepan de que hay algo que se está llevando a cabo, una oración ecuménica en el Vaticano, que daría inicio al sínodo de los obispos. Obispos católicos, porque los evangélicos no son parte de ese sínodo. Y en Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El llamado es a que haya una división, a que el pueblo de Dios salga de ella, que haya una separación, que no se unan, que no sean partícipes de sus pecados, para que no reciban parte de sus plagas. Pues los que reciben la marca de la bestia, los que adoran a la bestia, recibirán las 7 postreras plagas. Pero Dios hace un llamado antes de que eso suceda. ¿Y qué es lo que hacen las iglesias apóstatas? El protestantismo apóstata. Dice acá, luteranos jóvenes se dirigen a Roma para la vigilia de oración ecuménica. ¿Dónde quedó la reforma protestante? ¿Dónde quedó? Si Martín Lutero estuviese vivo, él quedaría apenado, aterrorizado, estaría abrumado por esta triste noticia que luteranos jóvenes se han dirigido a Roma para hacer la vigilia de oración ecuménica, para orar por los obispos católicos que estarán en este sínodo. Dice, jóvenes luteranos se unirán al secretario general de la FLM, esta es la Federación Luterana Mundial, el Papa Francisco y otros líderes cristianos en una vigilia de oración en el Vaticano organizada por la comunidad ecuménica de Taizé. Así que se dirigieron, esto ya sucedió. Fueron y tuvieron la vigilia ecuménica de oración, orando por el anticristo. Y aquí nos dice, el Papa resalta la unidad cristiana ante el sínodo, porque están buscando de que haya unidad no solamente entre evangélicos y católicos, sino unidad de todas las religiones. Y tienen que empezar por medio de la madre y las hijas apóstatas en el cristianismo. Dice Roma, 1 de octubre del 2023. El Papa Francisco se dirigió a miles de peregrinos en la plaza de San Pedro durante una vigilia de oración ecuménica que sirvió de preludio a la próxima Asamblea General del Sínodo. Así que este fue el preludio al Sínodo de los Obispos Católicos. Un llamado para que todas las hijas vengan y oren por la madre, que tendrá un sínodo de sus obispos. Y luego dice, representantes de diversas tradiciones cristianas, incluidas las comuniones ortodoxa, ortodoxa oriental, protestante y principal y evangélica pentecostal, se unieron a la reunión del 30 de septiembre, orando las diferentes iglesias con la madre juntas. Y dice, junto al Papa Francisco fueron invitados a dirigir las oraciones 12 líderes eclesiales y cristianos, y también estuvieron presentes los delegados fraternos enviados por sus iglesias al sínodo de los obispos. Así que tuvieron una ceremonia donde se invitaron a 12 líderes de las diferentes iglesias. Y esto es como copiando lo que el Señor Jesús hizo. Él llamaba a los 12 apóstoles, pero aquí tenemos el sistema del anticristo haciéndose pasar por el Cristo, llamando a 12 líderes para que participen en la oración. Y luego dice, el Papa Francisco comenzó su discurso enfatizando la importancia de la unidad entre los cristianos, estableciendo paralelismos con la primera comunidad cristiana en el día de Pentecostés,
subrayó la idea de ser un solo rebaño, guiado por el pastor Jesús. Pero aquí tenemos un solo rebaño guiado por el papado, porque eso es lo que nos dice Apocalipsis. La adoraron todos. Apocalipsis 13:8, la adoraron todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, en el libro del Señor Jesús. Los que no están escritos, claro, van a adorar juntos. Y adorar significa obediencia al papado. Pero hubo una crítica. En Italia, la Alianza Evangélica Mundial en Italia criticó esta reunión ecuménica. Dice, líderes evangélicos italianos critican a la Alianza Evangélica Mundial por la oración ecuménica en el Vaticano. Así que líderes evangélicos criticaron a la Alianza Evangélica Mundial por haber participado en este evento ecuménico. Y dice, evangélicos en Italia dicen que la participación de un grupo evangélico internacional en una oración ecuménica con el Papa Francisco y otras organizaciones identificadas en el cristianismo se equivocaron al cruzar una línea. O sea, ellos dicen, han cruzado una línea. Y a lo que se refieren es a esto, esta fotografía del líder de la Alianza de Evangélicos, inclinando su rostro ante el obispo de Roma. Y esto se llama pecado. ¿Por qué? Porque están dirigiéndose de una forma como adoración. Dice, Alianza Evangélica Española critica la participación de Schirmacher en la vigilia ecuménica del Vaticano. En este caso, no nos representa. Algunos de los líderes dentro de la Alianza Evangélica Española critican la participación de este líder evangélico. ¿Y por qué critican? Dice, en respuesta al suceso, la Alianza Evangélica Española publicó el lunes 9 de octubre un comunicado, leído en inglés, en la membresía de la Alianza Evangélica Mundial. Existe incertidumbre sobre la oportunidad de buscar formas de colaboración práctica y co-creencias con la Iglesia Católica en temas como la defensa de la libertad de conciencia o los creyentes perseguidos, pero no hay unanimidad respecto a la participación en eventos como este, afirma el colectivo de evangélicos del país del sur de Europa. Pero es interesante que ellos están dispuestos a participar en trabajo conjunto en temas como la libertad de conciencia y por aquellos que están siendo perseguidos. Pero es interesante saber porque Roma nunca cambia y los que han perseguido por causa de la libertad de conciencia seguirán haciéndolo. Y viene una persecución contra aquellos que no se someten a un mandato de la Iglesia Católica junto con las diferentes entidades gubernamentales mundiales. Nos dice acá una controversia que comenzó en Italia. La reacción de la Alianza Evangélica Española se produce días después de las duras críticas expresadas por la Alianza Evangélica Italiana, que la semana pasada lamentó que la dirección de la Alianza Evangélica hubiera cruzado la línea de asistir a un evento claramente centrado en la unidad y ecumenismo, y centrándose también en orar por el sínodo de los obispos católicos romanos que comenzó el 4 de octubre. Entonces ellos están diciendo, ¿cómo es posible que la Alianza Evangélica venga y haga una oración ecuménica de unidad plenamente, porque esto es de unidad de las religiones con el catolicismo? Y además, por sobre todo eso, que vengan y hagan oración para un sínodo que no es ni siquiera de los evangélicos,
sino un sínodo de obispos católicos. Así que aquí tenemos el plan global de que por medio de la oración se unifiquen las religiones. En septiembre, del 5 al 7, se celebró allá en la India la cumbre interreligiosa del G20. Esta cumbre interreligiosa del G20 oficialmente ha sido así oficializada desde el año pasado en Indonesia, pero es una cumbre del G20 de las religiones que ya había tenido su comienzo en Australia desde el año 2014, donde las principales 20 religiones del mundo se reunían al lado de la cumbre del G20 de las potencias mundiales. Pero desde el año pasado oficialmente ya el G20 de las religiones ya es oficial. Y esto se llevó a cabo en India este año. ¿Y quién estuvo participando? Bueno, la delegación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entre ellos, Ganun Diop. Y vamos a leer esta noticia. Dice, Ganun Diop se involucra en meditaciones orientales del mantra y la invocación de las deidades paganas, ya que pide un nuevo tratado de paz y una sociedad global con una humanidad, una familia y una solidaridad. Esto es un falso amor, porque estaba llamando por la solidaridad. Una sola familia está llamando por una sola religión. Y solidaridad en términos de crisis, en términos de buscar la paz. Pero esta es una falsa paz y es un falso amor. A esto se le llama espiritismo. Y vamos a ver un video más adelante de cómo se llevó a cabo esta triste participación de líderes de nuestra iglesia. Dice así también esta revista, Advent Messenger, los líderes religiosos oraron, oiga bien, oraron a sus diferentes deidades a través de la meditación trascendental, mientras se tocaba el sagrado sonido primordial Om, durante la cumbre interreligiosa del G20 en Pune, India, del 5 al 7 de septiembre del 2023. ¿Qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 620? Leemos, la Iglesia Papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho en perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Por tanto, ¿qué tenemos nosotros que hacer en reuniones ecuménicas o en eventos de oración ecuménico de todas las religiones? Y luego nos dice, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado, han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Este es un enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Muy tarde se darán cuenta los líderes de las religiones, los líderes de los gobiernos, muy tarde se darán cuenta de que han despreciado la libertad de conciencia y la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad civil. Han vendido la libertad a un sistema que es de supremacía.
un sistema que domina las conciencias, las mentes. ¿Y qué es lo que continúa diciendo esta noticia? Ganun Diop es el director de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista de la Asociación General. Ganun Diop, en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, participó no solo en las mantras y meditaciones, sino que también impulsó la paz a nivel personal, nacional e internacional. Hizo un llamamiento a las religiones para que lideren la creación de un nuevo tratado de paz internacional en el que las diferentes religiones deben participar. Hizo un llamado y usted puede ver el video completo. Solamente voy a presentar una parte. Dice, Ganun Diop habló sobre las Naciones Unidas, sobre el judaísmo, el cristianismo, el islam, las religiones orientales, la reencarnación. Sí, habló sobre la reencarnación como algo bueno para buscar la paz, pero la reencarnación es la creencia de que el alma nunca muere, que al morir se transforma en algún otro ser. Y habló este hombre a favor de la reencarnación, a favor del nirvana y otros principios que según él dijo estaban relacionados con la paz. Dios presionó por la solidaridad humana. Esto se llama el falso amor, espiritismo, por la solidaridad humana, una humanidad, una familia. Incluso cuando los organizadores del evento reprodujeron un video con la voz del llamado creador original, conocido como conocimiento divino, esta no era la voz de Dios de la Biblia, sino la voz del Dios de las religiones orientales, conocido como la iluminación. Durante la ceremonia se ofreció una oración por la paz mundial, en la que se invocó al Guru Brahma, al Guru Vishnu y otras deidades hindúes. Esto es puro espiritismo. Ganun Diop incluso elogió los llamados principios del paganismo, la reencarnación y el nirvana, y pidió a las gentes que abrazaran una relación más estrecha de la paz. Esta es la encarnación del movimiento ecuménico moderno. Es una mezcla de reverencia por todos los dioses bajo el sol. Esta es la misma fraternidad universal a la que el Papa Francisco pide a todas las religiones que se unan. Y aquí está el video. Solamente tocaré una parte para que vean de qué se trató. La invitación al líder adventista del Séptimo Día, director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, que participó como uno de los 20 religiosos del mundo. Aquí hace un llamado a que se unan en esta oración, una oración para la humanidad, dice este hombre, que cierren sus ojos y que vengan y que traigan a su mente cualquier Dios, cualquier divinidad, pero que le oren a su divinidad. O sea que aquí todos están haciendo una oración a sus diferentes dioses. Este es el plan mundial de que todas las religiones se unifiquen. Esto se llama idolatría. Esto se llama abominación. Las religiones orándole a sus diferentes divinidades, a sus diferentes ídolos. Y es triste porque aquí están participando en todas las religiones, en representación de todas las religiones. Y aquí están invocando a los espíritus. Aquí están los religiosos de las diferentes religiones, los musulmanes, budistas, hindús y evangélicos, incluyendo también Ganun Diop.
Esto es lo que está sucediendo y están en busca de ¿qué? De unificar a todas las religiones, de traer todas las religiones juntas a orar. ¿Por qué? Por la falsamente llamada paz. ¿Qué nos dice en Efesios 5:11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Pero mientras que esto está sucediendo, el pueblo calla. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen vergüenza. Queridos hermanos, el pueblo tiene que saber estas verdades. No estamos atacando a las personas, estamos presentando lo que la palabra de Dios dice. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Queridos hermanos, tenemos que presentar este mensaje. No rechacemos esta palabra. No rechacemos esta palabra. Tenemos que seguir adelante llevando la antorcha de la verdad de la reforma protestante. Hay un remanente que Dios tiene en este planeta. El remanente que exalta la palabra de Dios, la ley de Dios, que proclama el mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel, y que no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, como lo es los eventos ecuménicos. Reprendedlas, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué está haciendo este líder adventista? Está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Lamentablemente, dice acá esta revista Advent Messenger, lamentablemente, todas las religiones están adoptando esta filosofía ecuménica. El movimiento ecuménico está comprometido a propagar un sistema religioso falso que nunca conducirá a la salvación y por el contrario dejará a la gente en sus errores. Los adventistas no deberían perder tiempo ni recursos en este tipo de idolatría interreligiosa. Lo que estamos presenciando es el espiritismo abriéndose paso en el adventismo. Canon Diop y otras, entre otros, están invitando a los demonios a entrar y poseerlos durante estas meditaciones orientales. Esto va en contra de todo lo que está contenido en la palabra de Dios. Esto viola los 10 mandamientos, el Evangelio de Jesucristo y toda doctrina bíblica que nos define como cristianos. Esta celebración estuvo bien planeada. Deberíamos saberlo mejor, porque este es un cumplimiento profético de la inspiración que ahora se está desarrollando ante nuestros ojos. Estamos viendo lo que estaba escrito ahora ante nuestros ojos. Apocalipsis 14:1 nos dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos 144,000 representan a la minoría del pueblo de Dios, que no doblega su rodilla ante el Baal moderno. Estos 144,000, Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? Que no participaron de reuniones ecuménicas con las hijas de la gran ramera, las mujeres, las diferentes iglesias. Pero este grupo que reciben el sello del Dios vivo, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Querido hermano, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se contamine el pueblo de Dios en oración ecuménica. ¿Y qué hizo la Asociación General? Elogió la participación de los delegados en el G20. Dice esta noticia, cumbre interreligiosa del G20 en India, enfatiza el poder de la gracia en la unidad. Aquí se está enfatizando
de que debe de haber unidad entre las religiones. Y ya lo veremos, porque esto es seguir en pos de la bestia desde el punto de vista de los líderes de nuestra iglesia adventista. Dice, en Pune el ambiente era claramente espiritual. Desde aquí ya empezó erróneamente, diciendo que era un evento espiritual, era un evento espiritista. Era un evento espiritista lo que sucedió allá en la India. Pero dice, el ambiente era claramente espiritual. Esto es falso. Cuando líderes religiosos de diversos orígenes convergieron para dialogar entre religiones, en medio de las voces que abogaban por la paz, el entendimiento y la unidad, el doctor Edison Samray, este es un hermano adventista, director de educación de la División de Asia Meridional de los adventistas del séptimo día, se destacó al pronunciar el discurso inaugural. Así que aquí tenemos un representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la reunión ecuménica interreligiosa del grupo interreligioso del G20, elogiado por nuestra revista adventista desde la Asociación General. Y luego dice, el discurso del doctor Samray fue más que un simple tratado filosófico o teológico. Fue un llamado a la acción. ¿A la acción de qué? De que haya una sola familia, una sola iglesia, una sola religión. Fue un llamado a la acción, una súplica sincera a la comunidad global. Opinó firmemente que la verdadera unidad sigue siendo difícil de alcanzar sin el factor G, la gracia, como la definió conmovedoramente. Esto se llama falso amor, se llama espiritismo, conmovedoramente, porque están buscando de que haya unidad entre las religiones, una sola religión. Y luego enfatizó la importancia de que toda la humanidad pase de 0 a 1, de la división a la unidad en la gracia, con voces como la del doctor Samray. Al frente de la iglesia, el mensaje es claro. La gracia es el pegamento que une a la humanidad. Entonces, ¿qué se busca? Que haya unidad entre las religiones. Y aquí tuvieron una unidad, porque hicieron oración en conjunto a las diferentes deidades del hinduismo, del budismo y del catolicismo. Y estuvieron haciendo oración enfrente de esta imagen, de este ídolo y de otros ídolos, porque estaban enfrente de otros ídolos. Ustedes pueden ver el video más adelante detalladamente si buscan allí en la dirección que se dio. Así que se busca la humanidad, se busca la unidad de las religiones y se busca que sigan todos en pos de ¿quién? En pos de la bestia. Eso es lo que están buscando. Pero la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 17, nos da otro mensaje. ¿Cuál de los dos va mi hermano y mi hermana a seguir? Nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Este mensaje debiera de ser oído por los líderes adventistas que están participando en esta idolatría, en esta abominación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué desea mi hermano? ¿Qué desea mi hermana? Recibir al Señor Jesús y que Él lo reciba. Pues entonces salid, dice la palabra de Dios, de en medio de ellos, de en medio de aquellos líderes que pretendiendo ser justos, hacen maldad, cometen fornicación espiritual.
se apartan del camino de la verdad del Evangelio a seguir la idolatría. De ellos apartaos, de ellos salid de en medio de ellos, dice la palabra de Dios, y no toquéis lo inmundo. Y tristemente, los líderes de la iglesia adventista siguen a sus líderes superiores. Y aún aquí en Indonesia, dice esta noticia, más de 1,000 personas asisten al servicio de oración del día de la Sarawak en el Centro de Adoración Ecuménico Cristiano de Kuching. ¿Y qué es lo que organizaron? Dice, se esperan 2,500 personas en el servicio ecuménico de oración del día de Sarawak este jueves. Y vamos a ver quiénes son los organizadores de este gran evento ecuménico donde oraron juntos. Dice, todos los miembros cristianos de los gobiernos estatales y federales, jefes de departamentos y líderes de grupos interreligiosos como budistas, hindúes, sikhs y bahá'ís han sido invitados a asistir en el espíritu de Segulai Seyalai, unidad en la unidad. Esto es lo que nos dice en el idioma indonés. Y luego dice, es hora de derribar muros y tender puentes entre todos los habitantes de Sarawak de diferentes religiones, dijo hoy en una conferencia de prensa este líder religioso. Y resulta ser que este líder religioso es un líder de la iglesia adventista en Indonesia, que hicieron la invitación a todas las diferentes religiones a hacer oración juntas. Y aquí estuvo representada también la religión católica. Ya lo veremos. Dice, Ambrose reveló que la iglesia anfitriona es la iglesia adventista del séptimo día y que el pastor Chan Tin Loy actúa como presidente del comité organizador principal. Así que tenemos aquí a los líderes de la iglesia adventista del séptimo día dirigiendo un evento ecuménico interreligioso de seguir en pos de la bestia, de seguir en pos de la supremacía papal, por buscar la unidad y la paz mundial. Luego dice también reveló que la presidenta de la misión adventista del séptimo día, Sarawak, o sea, el presidente de la misión, el pastor Semmili Tayau, participó en la reflexión sobre el tema durante el servicio de oración. Él fue el principal presentador. Pero luego dice, el obispo asistente anglicano de la iglesia anglicana en Sarawak y Brunei y también el reverendo Nelson Ugas recitaron la oración de apertura. Y el arzobispo católico romano de Kuching, el reverendísimo doctor Simón Po, él dirigió la bendición con todos los líderes de las iglesias al final del programa. Y esto lo hizo como en una ceremonia de seguimiento al líder, una procesión. Fue una procesión católica y de los diferentes líderes religiosos, mientras que el arzobispo daba la benedicción final a todas las iglesias. Entonces, queridos hermanos, queremos una respuesta de la palabra de Dios. ¿Es esto correcto? ¿Es correcto de que los hermanos adventistas y otros hermanos y otros miembros que también son pueblo de Dios, que necesitan salir de Babilonia, que necesitan escuchar la voz y salir de en medio de ellos, pueblo mío? Entonces la respuesta a esta pregunta es, ¿será correcto unirnos en oración en tiempos de crisis con otras religiones? Busquemos la respuesta en Proverbios 28:9, que nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, le están orando a los diferentes ídolos de las religiones. Eso es abominación. Y estas religiones no escuchan los mandamientos de Dios, no escuchan la ley de Dios, apartan su oído para no oír la ley.
entonces su oración es abominable. Juntarse con las diferentes entidades ecuménicas para hacer oración es abominación. Punto. Esto es claro. La palabra de Dios así lo dice. Pero queridos hermanos, ¿qué nos dice en 2 de Timoteo 3:1? Y esto es lo que estamos viendo en nuestros días ya. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos los estamos viviendo ya. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios corre el peligro de unirse en adoración al papado, en seguir en pos de la bestia, por causa de los líderes religiosos. En 2 de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Salid de en medio de ellos. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Reprendedla. Tiene que haber una división entre el pueblo de Dios y el resto de este mundo. Queridos hermanos, están buscando la paz, pero por medio de adoración al papado, por medio de unirse en lazos y fabricar puentes a través del abismo para unirse con el espiritismo. ¿Qué nos dice esta noticia? Ted Wilson, que es el presidente de la Asociación General Adventista, elogió a la Universidad Adventista de África como una excelente institución, con un profesor dedicado, con una facultad de profesores dedicados. Y luego dice la misma institución que dirigió un servicio ecuménico apenas unos días antes que el presidente Ted Wilson asistiera acudiera a una reunión en esta universidad africana. Y luego dice, esto lo hizo para fortalecer los lazos con Roma. Lo hizo esta entidad adventista de llevar a cabo un evento ecuménico. Y luego dice, el 7 de febrero del 2023, el presidente Ted Wilson visitó la Universidad Adventista de África, que está ubicada en la sede de la División de África Centro Oriental en Nairobi, en Kenia. Esto fue parte del viaje de 3 semanas que Wilson hizo a 5 países africanos. Ted Wilson habló sobre su maravillosa visita a la Universidad Adventista de África y alabó a Dios por esta excelente institución y por su profesorado que es dedicado. Y luego dice, esta era la misma Universidad Adventista de África que recientemente había dirigido un servicio de construcción de puentes interreligiosos en una institución católica romana. La Universidad Adventista de África no solo participó unos días antes en un evento ecuménico, guiaron a las otras iglesias para unirlas con Roma. Básicamente, a ciertos adventistas del séptimo día les ha sido tan bien en el ecumenismo que muchos de nuestros líderes ahora están a cargo de promover la causa de unir a las iglesias. Les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien en este plan ecuménico a muchos de los líderes, pero les ha ido muy bien en contra de un así dice Jehová. Les ha ido muy bien en contra de un escrito está en la palabra de Dios. Luego nos dice la Universidad Católica de África Oriental publicó una publicación en Facebook el 1 de febrero del 2023, apenas una semana antes de que Ted Wilson visitara la Universidad Adventista de África. Esta institución católica romana acaba de anunciar que el pastor Dr. David Ojiambo de la Unión Adventista, de esta Universidad Adventista Africana, dirigió el servicio ecuménico de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tenía como objetivo unir a las numerosas religiones cristianas. Así que aquí
la bestia elogiando a los líderes de la iglesia adventista por haber sido los líderes y participar en esta reunión ecuménica de oración y de unificación de las iglesias cristianas. Y luego dice el doctor David Ojiambo, es un miembro del cuerpo docente de esta universidad. El pastor David Ojiambo es miembro del cuerpo docente de la Universidad Adventista de África e instruye a los estudiantes allí en esa universidad. Y cuando no está educando a nuestros jóvenes, promueve el esfuerzo del Vaticano para unir a las iglesias en sus instalaciones. De hecho, fue el dicasterio del Vaticano para la unidad de los cristianos quien fijó el tema de la semana de oración por la unidad de los cristianos y proporcionó los materiales espirituales, o diríamos los materiales espiritistas. Así que esto es lo que están haciendo nuestros líderes, promoviendo, facilitando los medios necesarios para la unificación de las religiones, para ir en pos de la bestia de Apocalipsis 13 y 17 y 18. ¿Y qué es lo que promueven? Promueven un entendimiento con el catolicismo y promueven un falso amor, el espiritismo. En esta revista nos dice controversia al ondearse la bandera del Vaticano en la sesión general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Controversia porque unos aceptan como cosa buena, otros rechazamos como una abominación. Dice, la bandera del Vaticano fue ondeada en la sesión general, la 61 sesión general adventista del Séptimo Día en St. Louis, en Missouri. Así que aquí tenemos la bandera del Vaticano ondeada. Y veamos qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos en relación a la armonía, la simpatía con Roma. Porque esto es mostrar simpatía, no es otra cosa más que mostrar simpatía con la bestia de Apocalipsis 13. Nos dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Qué es lo que crea el lazo de simpatía con Roma? La teoría de la inmortalidad del alma, de que el alma nunca muere. Pero aquí tenemos esta bandera, que es como un emblema de simpatía con Roma. Queridos hermanos, no nos confundamos. Dice acá, la bandera del Vaticano fue ondeada en la 61 sesión de la Conferencia General en San Luis. Y luego nos dice, la bandera del Vaticano representa el poder espiritual y político del Papa Francisco y señala la sede de la Iglesia Católica Romana, la sede de la bestia, del poder papal. En el sábado 11 de junio del 2022, la bandera del Vaticano fue ondeada durante el evento del desfile de las naciones al final de la sesión general número 61 de la Conferencia General de la Asociación General en St. Louis, Missouri, la sesión general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Según la explicación de Ted Wilson, de la sesión mundial, la bandera de Roma fue ondeada para representar las naciones aún no alcanzadas. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Ellos van a alcanzar la nación del Vaticano también con el mensaje del tercer ángel? Esto es insólito. Esto es sin precedentes. Esto es inaudito. Nunca se había visto algo así. Tratando de alcanzar la sede del poder papal, el trono de la bestia y el trono de Satanás, pretendiendo piedad,
pretendiendo piedad, buscando armonía, buscando simpatía con Roma. Nos dice aquí esta noticia, adventistas, esto es en Argentina, adventistas se unen al clero ecuménico para celebrar el nombramiento del Papa Francisco a la oficina doctrinal del Vaticano en Roma, afirmando que todos compartimos la misma fe. Y ahí pueden ver la carta. Según el Vaticano, el dicasterio para la doctrina de la fe fue establecido hace casi 500 años bajo el nombre de la Sagrada Inquisición Romana y Universal. Esta es la Inquisición que mandó al martirio a millones de cristianos. Este fue el santo oficio, dice esta revista, este fue el santo oficio de la Inquisición que se estableció en el año 1542 para erradicar la llamada herejía protestante y preservar la fe católica. El nombre de la oficina de la Inquisición fue cambiado en 1965 por el de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Hoy se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aunque es el mismo departamento dentro del Vaticano. En otras palabras, los adventistas del séptimo día aplauden el nombramiento de un prelado católico para encabezar la oficina de la Inquisición. Eso es lo que están haciendo allá en Argentina, aplaudiendo el nombramiento de Francisco a uno de los prelados para que sea el jefe de la Inquisición. Y queridos hermanos, estamos cerrando nuestros ojos. Se viene una gran persecución contra el pueblo de Dios y debemos mantener la antorcha de la reforma protestante, aún protestar contra nuestros propios líderes que están llevando a ciegas a muchos, a la mayoría, los están llevando en pos de la bestia. Luego dice acá esta noticia, tenemos que derribar las barreras, declaró un pastor adventista del séptimo día durante una celebración ecuménica en la Iglesia Católica de las Santas Ánimas del Purgatorio. Nos dice acá Advent Messenger, el hermano Andy Roman, nos dice, creemos en la doctrina católica de que en el momento de la muerte el alma viaja al purgatorio, lugar de sufrimiento o de purificación antes de entrar al cielo. Aparentemente, algunos de nuestros pastores no tienen objeciones a la idea de que las almas sean purificadas en el purgatorio. El 26 de febrero del 2023, la revista oficial de la Diócesis Católica Romana de Ragusa, Sicilia, llamada Insieme, publicó una noticia sobre una celebración interreligiosa que tuvo lugar en una iglesia católica llamada Chiesa delle Anime del Purgatorio, Iglesia Católica de las Santas Ánimas del Purgatorio. ¿Y qué es lo que también publicaron? El propósito de esta reunión fue promover y fortalecer la campaña liderada por el Vaticano por la unidad de las iglesias. Bueno, aquí dice por la unidad de la iglesia, en singular. Se busca que haya una sola iglesia, se busca que haya una sola religión. Y esto es lo que publicaron. Eso es lo que expresaron muchos de los oradores, incluido el pastor adventista Daniel Pacereta, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Buscan que haya unidad entre las iglesias. El arzobispo católico, el arzobispo La Placha, dijo, al final Dios nos preguntará si hemos logrado amar, hacer realidad el sueño de Dios, el sueño de la unidad. Esta noche pido que la unidad entre las iglesias se convierta en el aliento de la humanidad. Esto se le llama el falso amor, se le llama el espiritismo. Esto se le llama la falsa simpatía. Esto se le llama la unidad interreligiosa, pero a esto se le llama
fornicación espiritual. Esto se le llama las obras infructuosas de las tinieblas. Y luego nos dice el pastor adventista del séptimo día, Daniele Pasagreta, dijo así: si queremos construir algo, tenemos que derribar las barreras. ¿Cuáles son esas barreras que tienen que derribar? Persecución, queridos hermanos, contra los que predican el mensaje del tercer ángel. Esa es la barrera. Esas son las barreras que ellos necesitan derribar. Persecución, aún por parte de nuestros líderes, contra aquellos que están presentando la verdad presente. Si quieren buscar construir la paz, dicen ellos, deben derribar las barreras que impiden la unidad. Y luego dice, es Jesús quien da solidez a nuestro proyecto, realizar el plan de Cristo, que todos seamos uno. Eso es lo que está diciendo un pastor adventista del séptimo día, que todos seamos uno. Y este es el mensaje. Y participaron de adoración y de oración en conjunto con las otras religiones y en conjunto con el clero de la así denominada la bestia del Apocalipsis capítulo 13. En el libro El conflicto de los siglos, página 645, leemos: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Habrá persecución, porque se unirán el protestantismo apóstata con el poder papal y el espiritismo. Para unificar a todas las religiones, ellos se desharán de aquellos obstáculos, de aquellas barreras que les impiden realizar este plan global de buscar la paz y la unidad de las religiones. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado y no tenemos nada que temer, porque Dios está con nosotros. ¿Y quién es más poderoso sino el Creador? Así nos dice también en Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, si no nos hubiera dejado un remanente muy pequeño, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Pero Dios tiene un remanente que proclama la verdad presente para este tiempo, que no tiene miedo a los hombres ni a los demonios, que proclama la verdad para este tiempo de acuerdo a la palabra de Dios, que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no tener miedo a los sistemas de este mundo o a los poderes de este mundo. Y en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, así nos dice: aún me quedan 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y toda boca que no lo besó. Dios tiene un remanente muy pequeño y ese remanente no irá en pos de la bestia, no recibirá la marca de la bestia, no adorará a la bestia ni adorará a la imagen de la bestia. Ese pueblo permanece en pie y ese pueblo no cae. Ese es un remanente muy pequeño. Mientras que los líderes de las religiones están haciendo un llamado a la oración, esto por causa de la crisis de una guerra que se inició ¿dónde? Nosotros sabemos, la Biblia dice, la Biblia desenmascara quién es el organizador de estas guerras. Ya lo veremos. Dice aquí, el Papa convoca a un día de oración el 27 de octubre tras el bombardeo del hospital de Gaza. Así que aquí el organizador de estas guerras convoca a una oración. Ellos son los que han planificado estas guerras. Ellos son los que han planificado este derramamiento de sangre para crear una necesidad de unir a las religiones, una necesidad de oración en conjunto para buscar la paz. Nos dice Apocalipsis 18:24,
y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La palabra de Dios no miente. Es en esta religión del Vaticano, en esta sede papal, en esta silla de Satanás del anticristo, donde se planificó esta guerra en Israel. Y en ella se ha hallado la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. No nos confundamos, queridos hermanos, y no nos entremetamos o no nos involucremos en eventos interreligiosos ecuménicos, que son movimientos contrarios a la voluntad de Dios. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Esto está bien claro. Y dice aquí, llamamos a los fieles musulmanes, cristianos y judíos a orar fervientemente por la paz. Están buscando la unidad, la unificación de las religiones. Están buscando la unificación de los gobiernos también. Y luego dice acá, la mezquita más grande de Gran Bretaña unirá las religiones en oración por la paz. ¿Cuándo? El día de mañana, 5 de noviembre. El evento nacional que se celebrará el 5 de noviembre en la mezquita Baitul Futuh se centrará en la solidaridad interreligiosa y las oraciones por la justicia y la humanidad. Este es un ir en pos de la bestia, porque ¿quién fue el que dijo que por medio de la oración se consigue la unificación de las religiones? El Papa Francisco, que por medio de participar en oraciones interreligiosas se busca la unidad de las religiones. Y eso es el llamado de los musulmanes, a que el día de mañana se participe en esta reunión interreligiosa. ¿Y quiénes son los invitados? Dice, reunirá a judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, sikhs y otros, incluidas también personas sin fe. Así que esto se llama espiritismo. Todas las religiones en oración, juntas, orando a sus diferentes ídolos, adorando a sus diferentes ídolos, a sus diferentes imágenes que ellos denominan deidades. Luego dice el evento, esto sucederá en Londres, día de mañana, el evento enviará un poderoso mensaje de que la paz es núcleo de todas las religiones y que los verdaderos creyentes están unidos para salvar vidas, independientemente del credo, dijeron los organizadores de la comunidad musulmana en Ahmadiyya del Reino Unido. Pero, queridos hermanos, este llamamiento a la unidad de las religiones, esta búsqueda de la paz mundial, es solamente el comienzo, oiga bien, el comienzo de lo que será la gran destrucción final, porque nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mi querido hermano, mi querida hermana, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, en búsqueda de simpatía, en búsqueda de armonía, en adoración interreligiosa. A esto se le llama en Apocalipsis, se le llama lo que es la participación en adulterio, en fornicación. A esto se le llama fornicación espiritual. Fornicar con la madre de todas las rameras. Fornicación con la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra.